El otoño de 1993 cayó sobre Santa María del Río con una paciencia mineral. El sol bajaba despacio, y el pueblo parecía formarse de barro caliente y polvo fino. Desde lejos, los mezquites eran manchas verdes recortadas contra el cielo claro. De cerca, parecían guardianes cansados que habían visto demasiadas estaciones. Las calles tenían ese brillo mate de la tarde, y los perros dormitaban a la orilla de los muros, con el oído atento al mínimo rumor del río. La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de El Carrizal, se sostenía en su humildad como se sostiene una taza agrietada que no se deja. La conocía desde dentro. La madera con astillas suaves de tanto roce, las telarañas en los ángulos altos, la cal que se iba cayendo en costras pequeñas, la bóveda baja que guardaba el aliento de los rezos. Durante años, esa bóveda había devuelto, al amanecer del 12 de diciembre, el eco de las mañanitas y el humo del copal. Ahora devolvía más bien un silencio que pesaba. Con la edad, la costumbre me había vuelto parco y práctico. Miraba las bancas por mitad vacías y pensaba que hacía falta un color nuevo, un rostro más nítido, una presencia más luminosa para los ojos cansados del pueblo. Pasaba la carretera 57 como un río de promesas, y los jóvenes se iban. Los que quedaban venían a misa cuando podían, con la cabeza llena de mercado, de trabajo, de plazos. Yo, que debía sostener lo sencillo, empecé a pensar en soluciones visibles. Fue así que decidí hacer limpieza y conteo en la sacristía. Abrí cajones con olor a algodón guardado, revisé alba por alba, doblé manteles con quemaduras pequeñas que parecían constelaciones torpes. Encontré santos de yeso con dedos faltantes, candelabros cojos, rosarios enredados. Y al fondo, donde la pared suda humedad aún en tiempo seco, apareció una lámina antigua de la guadalupana. Era un óleo sobre metal, enmarcado en madera que alguna vez fue fina. El vidrio estaba resquebrajado en un ángulo, y las grietas del cristal se expandían como raíces. El verde del manto y el dorado de los rayos se habían cubierto de ese velo oscuro que deja el humo y las manos. Al levantarla, sentí que pesaba menos de lo que recordaba. La apoyé contra la mesa y la miré con una mezcla de ternura y molestia, como se mira una memoria que se ha opacado. Anoté en la libreta: lámina antigua, marco dañado, vidrio roto, restauración. La palabra restauración reposó en el papel sin comprometerme a nada. En mí, sin decirlo, se impuso otra idea: cambiar la imagen por una nueva. Brillo seguro, color intacto, contornos limpísimos, algo que a la distancia hubiera de atraer miradas, como un faro. La imagen nueva llegó envuelta, con olor a tinta reciente. La colgamos con anclas firmes. El altar quedó simétrico y correcto. El dorado se prendía del ojo con facilidad, y las flores parecían aplaudir ese estreno silencioso. La gente que entró esa tarde asintió con discreción. Yo me quedé largo rato en medio del templo, midiendo con la vista y con el pulso la novedad. En apariencia, todo había mejorado. Quedaba la lámina vieja. La llevé al cuarto de cosas rotas, un espacio detrás del patio, con techo de lámina que cruje a la menor brisa y paredes de tabique desnudo. Allí reposaban un reclinatorio con la pata coja, manteles con manchas indelebles, cajas de veladoras vacías. No me dije que era basura. Me dije que era un depósito provisional y que pronto vería qué hacer. La apoyé junto a un tonel con hojas secas. El vidrio rozó la lámina con un chirrido leve. El silencio que siguió tuvo la forma exacta de mi indecisión. Hay quienes aseguran que me vieron cruzar el atrio con la lámina en brazos al atardecer, como si me pesara el apuro. Otros dicen que fue por la mañana. No discutiré versiones.
Sé que la dejé a la orilla del olvido, confiando en que el tiempo decidiría por mí. La noche llegó, y con la noche el ruido de las láminas del campanario, que en octubre parecen quejarse más. Al día siguiente, temprano, doña Carmen entró a la capilla con su paso pequeño y su rebozo de siempre. Todos en Santa María la conocen. Manos de abuela, espalda que no se rinde, ojos que han llorado y han visto. Llevó flores frescas y salió por el pasillo que da a la huerta. Dicen que allí, entre cartones, vio asomar un borde de madera como quien ve la orilla de una fotografía enterrada. Dicen que se agachó despacio, desenredó un trapo viejo y encontró la guadalupana mirándola desde una penumbra que no merecía. Testigos aseguran que en ese instante el color le pareció menos triste, como si el polvo retrocediera por respeto. Yo no estaba. Me lo contaron después, con el tono con que se narran hallazgos domésticos que cambian un día. Doña Carmen amarró la lámina con su rebozo y la llevó a su casa. Su zaguán azul, desteñido por el sol, se abrió para la visita. Sobre la mesa del patio, acomodó el marco con una cuña de madera. Retiró con cuidado el vidrio roto y lo envolvió en periódico. Con una brocha, pasó el polvo como quien cepilla el pelo a una nieta. Con un pedazo de pan, cuentan, levantó la mugre superficial del óleo, a golpes pequeños, pacientes. No se apresuró. Dejó que el color respirara. A la tarde empezaron a llegar vecinas. Un vaso con agua primero, una veladora después, flores del río, listones anudados, 3 milagritos de aluminio puestos por niñas de catecismo. Un corazón, un ojo, una pierna. El rumor se expandió por las calles como el olor del atole cuando hierve. Lupita, la catequista, organizó sus pasos para no estorbar. Don Hilario, el sacristán, vino a mirar desde la puerta, con esa dignidad lateral de quien ve y juzga sin decir. No hubo gritos, ni avisos, ni carteles, solo un movimiento suave, como si el pueblo recordara algo y lo pusiera en su lugar. Yo supe lo sucedido por la tarde. Me lo contaron en la tienda, con el naturalismo de quien comenta el clima. Otro me lo dijo en la fila de tortillas. Alguien agregó que a ciertas horas se sentía un olor a rosas. Otro que no exageraran, que era el patio limpio y la luz de ese corredor que entra de lado y rescata los colores. Yo asentí sin discutir. Dejé pasar el día. La capilla, mientras tanto, seguía impecable, con el estreno reluciente en el altar. Los contornos se leían claros desde la última banca, y había una satisfacción útil en esa visibilidad. Pero cuando me quedaba solo, los silencios se alargaban. Recordaba entonces los amaneceres de otros años. Papel picado formando un cielo de colores en el arco, la banda de viento calentando en la esquina, cohetes que abrían la mañana con un trueno breve, madres avanzando de rodillas por el pasillo, velas de cera de abeja que chorreaban sobre los dedos sin que nadie se quejara. Recordaba y sentía que algo se había quedado atrás, como un hilo que se rompe. Esa memoria me empujó a salir una noche. Fui a la casa de doña Carmen sin anunciarme, como quien visita a un enfermo al que no quiere despertar. El patio estaba barrido, el cemento húmedo en partes, la mesa con un mantelito sencillo. La lámina descansaba inclinada, sostenida por cuñas pequeñas. 2 velas la acompañaban con una luz que no hacía teatro, sino compañía. Me acerqué lo bastante para ver el craquelado. El verde del manto no brillaba, tenía la dignidad silenciosa de una tela gastada. El oro de los rayos apenas insinuaba el antiguo resplandor. Miré mucho tiempo. No diré que vi un signo. No diré que el color cambió ante mis ojos o que un aroma imposible llenó el patio. Diré que me venció una vergüenza tranquila.
Comprendí en ese silencio que había confundido novedad con vida, que había enviado a la orilla de la sombra un objeto que, para muchos, no era cosa, sino pedazo de historia. Respiré hondo y dejé que la humildad hiciera su trabajo. De regreso, dormí. El sueño llegó como un corredor sin puertas. Anduve por un paraje seco de huizaches, con piedras lisas y un cielo que no quemaba. A lo lejos, una vereda antigua parecía llamarme sin voz. No había figuras, solo la certeza de un paso anterior, de peregrinos invisibles. Algunos dirán que los sueños son solo cansancio. Otros, que son memoria que habla. Yo desperté con un peso menos en el pecho y con una urgencia suave. La lámina no debía seguir donde la dejé. La novena se armó sola. Cada tarde, la casa de doña Carmen recibió un puñado de vecinos. Se rezó sin prisa, se guardaron silencios, se encendieron veladoras baratas que lloraron cera por los bordes. Una señora llevó gorditas de horno envueltas en servilletas bordadas y el patio olió por un rato a trigo dulce. Don Toño, carpintero paciente, se ofreció a enmendar el marco sin cobrar. Llegó con herramientas en una franela, probó la madera, quitó lo peor de la carcoma, ajustó la escuadra con clavos pequeños, como si curara un hueso viejo. Desde la capilla, escuché algunos cohetes sueltos en la colonia vecina. Era noviembre, y el pueblo empezaba a pensar en diciembre. Aparecieron propuestas: sacar la imagen nueva en procesión y dejar la vieja en casa, o al revés, o juntarlas un día para agradecer. Yo no dicté reglas. Caminé por la nave con un trapo húmedo, quité telarañas, toqué la madera con mano leve. Una decisión verdadera crece donde debe crecer. Imponerla desde fuera la debilita. En los pasillos, a veces, se cruzaban historias largas. Los Ramírez, que dejaban velas a una hora, los Ortiz, que llegaban después, evitando verse. Había viejas asperezas en el pueblo, pequeñas heridas que la costumbre disimula. Yo presentía que, si algo podía tocar ese tejido, no sería un argumento mío, sino un gesto más antiguo que mis palabras. El primer domingo de Adviento, 5 músicos ensayaron detrás de la capilla. No eran muchos, pero bastaban para recordar un latido. La trompeta erró 2 veces. A la tercera, sostuvo la nota como quien encuentra la llave. El aire se movió un poco. Yo me quedé en la sacristía, mirando el polvo elevarse y volver a caer, como si también el polvo ensayara. Regresé a ver la lámina al caer el sol. Doña Carmen barrió sin acelerar el paso. Hizo una seña mínima y siguió con su escoba. La mesa estaba más firme, el marco más digno. El vidrio ausente dejaba una cercanía mayor. Había un vaso con flores pequeñas del río. El conjunto no buscaba brillar, buscaba sostener. En esa sobriedad, mi oración se hizo menos exigente. Acepté que no habría espectáculo, que a veces la gracia llega del modo más bajo, en un patio, a la hora en que el cielo cambia de azul. Esa noche, el sueño fue un poco distinto. El sendero de Huizaches terminaba junto a una vereda donde yo no avanzaba. Me quedaba a un lado, mirando pasar pasos que ya no podía seguir. En el límite del sueño, una mujer, de perfil, parecía cuidar un cruce. No volteaba hacia mí. Era como si su presencia bastara sin mirarme. Desperté con un propósito que no hacía ruido. El 12 de diciembre se iba acercando con discreción. Las mañanitas, el copal, el papel picado, los cohetes, la banda, el atole caliente, los tamales. Todo eso flotaba en el porvenir inmediato, como flotan los preparativos cuando nadie manda y todos entienden. En mí, la enmienda dejó de ser idea y se volvió cuerpo. No bastaba con aceptar el error en silencio. Debía caminar en la dirección contraria a mi descuido.
Decidí pedir la lámina prestada para una visita. No una exposición, no una competencia con la imagen nueva, no un teatro de culpas. Una visita humilde al templo, a la capilla que fue su casa durante años. Pensé en colocarla en el lateral, encender 2 velas grandes de cera de abeja, dejar un letrero sencillo que explicara que se hallaba en restauración y que la comunidad, si quería, podía acompañarla con oración. Pensé en eso y respiré hondo, como quien por fin acomoda un cuadro torcido. Algunos dirán que nada de esto cambia el mundo, que el brillo nuevo o el color gastado son cosas de capricho. Testigos aseguran que, en el tejido fino de un pueblo, donde la memoria se guarda en cosas y en gestos, un movimiento pequeño basta para que la fe vuelva a su cauce. Yo no ofrezco conclusiones. Solo sé que, esa noche, al cerrar la capilla, el gemido de las láminas del campanario ya no sonó a queja, sino a respiración. Y así, con los días contados hacia el 12, la historia empezó a tomar su forma, no por mi mano, sino por la suma de manos discretas que sostienen lo que importa sin hablar. Los días que siguieron a aquella decisión tuvieron el ritmo de los preparativos que no se anuncian. Santa María del Río empezó a enderezar cosas pequeñas. Un listón rehecho, un florero lavado, una banca lijada en silencio. El aire de noviembre se volvió más frío al caer la tarde, y en la capilla de El Carrizal, el polvo parecía aceptar, por fin, que tendría que moverse de su sitio. No convoqué reuniones, no colgué carteles. Fui a ver a doña Carmen una mañana en que el sol apenas empezaba a levantar los brillos del patio. Bastó con mi presencia y un gesto de cabeza para que todo quedara entendido. La lámina saldría de su casa en una visita breve, humilde, sin competir con nada, sin eclipsar lo nuevo. La palabra devolver no se dijo, pero flotó entre los dos como una paloma tímida que busca techo. El traslado ocurrió al atardecer, cuando la luz lateral suaviza incluso los juicios. Don Toño llegó con una base sencilla de madera clara, 4 varas cortas para sostener el marco y 2 correas de ixtle que parecían hechas para abrazar, no para apretar. Lupita apareció con una caja de veladoras gruesas, cera de abeja que perfuma sin gritar. Doña Carmen limpió por última vez el borde del óleo con su brocha de cerdas suaves y recogió el mantel de encaje como quien recoge un recuerdo. No hubo discursos. Unos cuantos vecinos se colocaron a los lados. El marco, ya enderezado, descansó un momento sobre la mesa antes de elevarse despacio, como si necesitara decir adiós al patio. Algunos dicen que la llama de las velas no titubeó cuando cruzamos el zaguán, a pesar del aire de la calle. Otros aseguran que el viento, en esa hora, nunca entra por ese lado. Testigos aseguran que el olor leve a rosas acompañó el paso hasta la esquina del callejón. Otros hablan del jabón con que doña Carmen lava el piso los sábados. Nadie discutió. Caminamos. La capilla esperó con puertas abiertas. En el lateral derecho de la nave, junto a un muro de cal gastada, preparamos una mesa firme con 2 velas altas y un letrero pequeño. Lámina en proceso de restauración. Se invita a acompañar con oración. No prometía nada. No pedía nada. Solo señalaba un movimiento. Colocamos la imagen con la misma lentitud con que se baja un sueño para no despertarlo. El verde gastado del manto se acomodó en la penumbra de la pared y el oro mínimo de los rayos encontró, por un instante, una luz propia. La imagen nueva, en el altar mayor, siguió siendo nítida y legible, intacta en su estreno. Ambas presencias respiraron el mismo aire sin pelear por él. La noticia se difundió en pocas horas. No había prisa, había reconocimiento.
Unas mujeres entraron con canastas de flores del río, frescas y humildes. Un hombre dejó un manojo de ramas de pirul atadas con un listón. Lupita acomodó los catecismos lejos de la acera para que no se mancharan. Los niños miraron y aprendieron lo que no cabe en cuadernos: que la fe se ejerce también en cómo se acomoda una vela. En el atrio, los rumores circularon como se mueven las hojas cuando llega la brisa del río. Algunos dijeron que ya estaba todo como antes, otros que no convenía regresar lo viejo al centro. Alguien sugirió procesión el 12 de diciembre con la lámina antigua sobre andas sencillas. Otro propuso que la imagen nueva recibiera de vuelta a la vieja en la puerta, como se recibe a una hija que se fue algún tiempo. No hubo votaciones. El pueblo, cuando decide, no lo hace por asamblea, lo hace por acumulación de gestos. Yo, desde la sacristía, miré cómo la novedad de semanas atrás, tan brillante, empezaba a convivir con la memoria sin que una sombra grande cubriera a la otra. Supe, con claridad, sin alardes, que lo más prudente sería permitir esa convivencia. No inventar un conflicto, no imponer una fusión. El 12, si se daba, permitiría que el propio día dijera su forma. Los ensayos de la banda continuaron en las tardes. 5 muchachos y un hombre mayor, quizás su maestro, afinaban a la sombra. El tambor, al principio tímido, fue encontrando un pulso más firme. Los cohetes, todavía sueltos, anunciaban que la víspera se acercaba como se acercan las estaciones en los años en que uno vuelve a mirar el calendario. Pensé en los Ramírez y en los Ortiz, 2 apellidos que en Santa María del Río se evitan desde hace años en conversaciones donde nadie quiere hablar de por qué. Los vi, por momentos, entrar separados, encender velas a distinta hora, retirarse por puertas distintas. No forcé encuentros. Limpié con un trapo húmedo la madera de las bancas, pulí la copa de metal para el agua bendita, saqué del cajón los milagritos que habían caído detrás y los coloqué en una cajita de madera a la vista, por si alguien quería volver a prometer. Una noche, el sueño regresó. La vereda de Huizache seguía allí, pero ahora el horizonte parecía más cercano. El calor no molestaba, y el polvo, cuando se levantaba, caía rápido. No vi figuras, pero sentí la compañía de pasos que no hacían ruido. Al despertar, la idea de las andas ya estaba armada en mi cabeza, como si alguien la hubiera construido por mí. Don Toño aceptó. En 2 días, con tablones lisos y clavos cortos, armó una plataforma sobria. La cubrió con manta cruda, aseguró el marco con cuñas que no lastimaran la madera vieja y dejó 4 puntos de agarre para que la carga se repartiera sin imponer. No había ornamentos excesivos, unas flores de papel en los ángulos, 2 listones verdes y una cinta dorada discreta. Todo parecía decir: aquí no se busca espectáculo, aquí se busca sostén. Las vísperas convocaron a más gente de la que cabía en las bancas. Al caer el sol, el templo tomó el color de las velas, y el humo del copal trazó por encima de nuestras cabezas líneas que parecían escritura. Algunos dicen que, a esa hora, la luz se volvía más templada justo frente a la lámina vieja. Otros aseguran que es un efecto del yeso y de la cera acumulada. Testigos aseguran que una mujer dejó un ramo de rosas sin tallo y que al tocar la madera, el perfume se quedó. Otros hablan de una botella de agua de rosas que se vendía en el mercado esa semana. Yo dejé que cada quien creyera con su medida. La noche del 11, el barrio amaneció despierto. Los listones del papel picado temblaban sobre la calle como peces de colores. En las cocinas, el atole hervía, y alguien amasaba tamales con la paciencia que se reserva para los días que importan. En la capilla,
encendimos velas grandes en el altar mayor y 2 más, muy altas, junto a la lámina. Coloqué la andas a un lado, preparada, como un animal quieto que ya entendió su camino. Faltaba decidir los hombros. No lo dije en voz alta, pero la pregunta pesó. En algún punto de la tarde, vi llegar a un hombre de los Ramírez y horas después, a uno de los Ortiz. No se vieron. Cada uno miró la plataforma como se mira una tarea inevitable. Me retiré a la sacristía. A veces, la mejor manera de acompañar es dejar que el río encuentre solo su cauce. El repique de campanas de la víspera empezó más temprano de lo usual. No para apurar, sino para recordar. El atrio se llenó de gente con su abrigo humilde, su vela envuelta en vasitos de plástico, su rebozo cubriéndoles el cuello. Los niños se acercaron a oler el copal como quien prueba una sopa que le gustaba a la abuela. La banda afinó en la esquina. Los cohetes se guardaron para el primer minuto del 12. Cayó la noche. Lupita se acercó a dejar cajas con veladoras de repuesto. Me pasó un mojito para las manos y, sin decir nada, se apartó. Doña Carmen, en un banco lateral, hilaba con los dedos un listón que ya no necesitaba arreglo. Don Hilario alineaba bancas con la obstinación de quien ha visto demasiadas vísperas como para confiar en la memoria del suelo. A medianoche, los cohetes abrieron el cielo. El primer estampido fue seco y breve. El segundo dejó un eco que rebotó en los muros. La banda se arrancó con una diana tímida y, de inmediato, con las mañanitas que todos conocen aunque nadie las ensaye. El templo respiró hondo. El 12 de diciembre había llegado. La andas se movió por primera vez. 4 hombres se colocaron en las esquinas. Nadie los eligió en voz alta, pero sus pasos coincidieron como coinciden los compases cuando alguien da la nota adecuada. Reconocí un hombro de los Ramírez y otro de los Ortiz. No se miraron. Levantaron a la vez. El peso se volvió compartido. Algunos dicen que en ese instante la llama de una vela alta se estiró sin apagarse, como si quisiera ver por encima de las cabezas. Otros aseguran que fue una corriente de aire que entró por la puerta lateral. Testigos aseguran que la banda, sin que nadie dijera, bajó un punto el volumen, y que el murmullo del pueblo se volvió una sola respiración. Yo sostuve los bordes de mi estola y dejé que el pulso me enseñara el siguiente paso. La procesión no salió todavía. Primero, la visita. La imagen recorrió, dentro del templo, el pasillo central, como si quisiera rehacer el trazo de los años. Los bancos, lustrados, olían a madera reciente. Las flores, colocadas a una altura humilde, parecían andar al ritmo de los hombros. El humo del copal hizo una franja más espesa justo en el lugar donde la luz del exterior no alcanzaba a entrar. Nos detuvimos frente al altar mayor. La imagen nueva, clara, sin grietas, devolvió la luz de 100 velas. La vieja, con su verde gastado y su oro mínimo, aceptó el reflejo sin pedirlo. No hubo competencia. Hubo un cruce de presencias que no se repelen. El canto, débil al principio, se hizo masa sin todos los registros y, aún así, suficiente. Pensé en los años de sequedad, en mi decisión fácil, en la vergüenza que me había visitado en el patio. Pensé en el sueño de la vereda y en la silueta que no me mira. No pedí milagros. Pedí saber acompañar. En el atrio, la madrugada fue ganando espacio. El aire se enfrió de golpe, y el vapor del atole hizo columnas pequeñas ante los puestos. El papel picado golpeó la cuerda como si quisiera cantar también. Un perro se recostó junto al primer escalón, vencido por un cansancio que no entendía de fiestas. La ruta de la procesión, marcada con gis días antes, esperaba fuera.
una vuelta corta por el barrio, un paso frente al mercado, la esquina del Pirul donde las sombras se apilan, el regreso por la calle de la escuela. No era larga. No buscaba cansar. Buscaba que los pasos recordaran lo que los ojos habían olvidado. Antes de salir, sostuve la mirada en la base de la Andas. Don Toño había reforzado la esquina que más sufría con un clavo corto invisible y una cuña mínima. 2 listones verdes colgaban lo justo. Los milagritos, recogidos de la cajita de madera, habían sido amarrados con hilo fino al borde del marco. Un corazón, una mano, un ojo, una cadera, un bebé. Cada metal mínimo contaba una historia que no se oiría esa noche, y sin embargo, pesaba a su modo. Algunos dicen que, al dar el primer paso, la campana mayor hizo un sonido distinto, más grave. Otros aseguran que cualquier campana suena así cuando el aire está húmedo. Testigos aseguran que, al cruzar el umbral, el olor a pirul y a copal fue más claro que otras veces. Yo pensé en el río, al fondo, avanzando sin apuro. La Andas se detuvo en el dintel un momento. No estuvo planeado. El silencio se volvió más denso y los hombros hicieron un ajuste leve. Fue entonces cuando vi, sin buscar, que los Ramírez y los Ortiz sostenían la misma esquina en espejos distintos. Uno adelante, otro detrás, turnándose el peso con una naturalidad que no se ensaya. No hubo gesto. Hubo paso. La procesión comenzó todavía dentro del atrio, con la banda a baja voz. La noche parecía agrandarse para hacernos sitio. Las velas, metidas en vasos de plástico, resistían rachas pequeñas. El pueblo caminó como quien recuerda una palabra. Y, sin que nadie levantara la voz, el 12 se abrió como un cuaderno recién comprado. El resto del camino esperó. Había que dejar al día, al barrio, a las manos y a los hombros, decir lo que tenían guardado desde hacía años. Yo, al final del pasillo, supe que en la próxima hora se resolverían, sin ruido, asuntos que no se arreglan en juntas. Y fue allí, en la víspera, hecha presente, donde entendí que no me tocaba concluir. Me tocaba mirar, acompañar, sostener, y si hacía falta, pedir perdón en voz baja para que oyera quien tenía que oír. El amanecer, todavía lejos, ya teñía en pálido las azoteas. La banda respiró. La campana esperó su siguiente golpe. El barrio cedió un poco más a la claridad. La Andas tomó aire. Y el 12, por fin, puso un pie fuera. El 12 de diciembre salió al barrio como sale el primer pan del horno. No hubo prisa. El aire estaba frío, cortito, con ese filo que agradece la piel cuando hay velas encendidas cerca. La Andas respiró en el dintel y a la segunda inhalación cruzó el umbral. La banda bajó medio tono. El tambor encontró el paso de los hombros. Las velas, dentro de vasos de plástico, hicieron un mar de puntos tibios que se movían con el viento mínimo que corre entre casas. La ruta era breve y suficiente. Atrio, vuelta por el mercado, esquina del Pirul, calle de la escuela, regreso. Piedra, polvo, cal viva en los muros, techos de teja que guardaban el frescor de la noche, zócalos repintados a última hora. Algunos dicen que, al llegar al primer quiebre del callejón, la llama de la vela más alta no se inclinó. Otros aseguran que ahí no suele soplar el aire. Testigos aseguran que un olor a rosas se adelantó un paso a la Andas. Otros, con la misma calma, hablan de un rebozo perfumado y de la memoria de la fiesta. En el mercado los puestos dormían con un ojo abierto. Un tendero levantó la cortina a medias para dejar asomar la cara. Un niño, envuelto en chamarra, alzó su vela hasta el borde del mostrador y la bajó de inmediato como si hubiera tocado algo sagrado. Las mujeres que vendían gorditas de horno dejaron los trapos bordados al borde de las canastas. Nadie ofreció. Nadie cobró.
Todo quedó listo para el regreso. Los hombros se entendían sin hablar. Adelante, 2 muchachos y un hombre mayor. Detrás, un paso más corto, preciso. A veces, un lado pedía respiro, el otro cedía. El peso cambiaba de clavícula como cambia el cauce del río cuando encuentra una piedra. Vi en la esquina del pirul lo que no había que forzar. Un hombre de los Ramírez y otro de los Ortiz terminaron en la misma esquina por la estrechez del paso. No se miraron, se acomodaron. La madera entonces dejó de crujir. Lo que pesaba, pesó menos. Algunos dicen que allí las velas dibujaron en el suelo 2 sombras que se tocaron. Otros aseguran que fue la luna temprana jugando con los vasos de plástico. Testigos aseguran que uno de los 2 apretó un segundo más el hombro cuando el otro se cansó. Yo no tomé nota en papel. Me bastó con el pulso. Frente a la escuela, los niños de catecismo esperaban con flores del río en cubetas. Lupita los ordenó temprano y luego se hizo a un lado. No hubo consignas. Flores pequeñas en manos pequeñas. Una línea que se fue abriendo como se abre el agua cuando algo pasa despacio. La anda se detuvo unos segundos. Bastó para que las cubetas se vaciaran sin desorden. El camino quedó sembrado de verdes y blancos mínimos. El olor se mezcló con el del copal que venía desde el atrio, siguiendo la procesión como humo obediente. En el giro hacia la calle principal, la banda se atrevió con una marcha que había ensayado mal 2 veces la semana anterior. Ahora sonó suficiente. El tambor no empujó, sostuvo. La trompeta no gritó, nombró. El regreso al atrio tuvo el sabor de los caminos que se reconocen. Los perros se apartaron con desgana. Los viejos ocuparon la sombra de los mismos muros de siempre. Las rejas dejaron escapar ojos curiosos. Las azoteas guardaron niños con sueño. Al entrar de vuelta a la capilla, los cohetes hicieron 3 golpes en el aire limpio. Uno seco, otro largo, otro que se perdió detrás de la bóveda. El humo del copal, adentro, dibujó un arco que no estaba antes. La imagen nueva, en el altar mayor, tomó la luz como debía. La vieja, con su verde gastado, aceptó la luz que le tocaba. No hubo palabras grandes. Tampoco silencios teatrales. Un murmullo de rezo llenó lo que faltaba. El pasillo se convirtió en río lento. Los bancos, que en otros meses se sentían pesados, parecieron más anchos. Algunos dicen que, por un instante, se vio en el borde de la lámina un brillo que bajó como lágrima. Otros aseguran que fue la cera que, al calentarse, dejó un hilo sobre el metal. Testigos aseguran que nadie quiso tocarlo, como no se toca un pájaro que se detiene en la ventana. Nada fue declarado. Todo fue guardado. Landa se quedó un momento frente al altar mayor. La imagen nueva y la vieja compartieron el mismo eje sin invadirse. No hubo duelo. Hubo espejo. Entendí entonces que mi tarea no era elegir cuál, sino cuidar ambas. La nitidez que invita a ver y la memoria que enseña a pertenecer. No improvisé sermón, no sumé adjetivos. Dejé que los cantos sencillos, los de siempre, hicieran su trabajo con los que saben cantar y con los que ya no. El coro, delgado, bastó. Las voces que entraron tarde completaron la frase donde hacía falta. El amanecer abrió el patio como se abre la tapa de una olla de atole. El vapor hizo columnas pequeñas. El papel picado golpeó el mecate con un ritmo que parecía música. Los tamales pasaron de mano en mano, sin ruido de monedas. La fiesta no se declaró. Se vivió. En medio de esa calma, vi a don Toño revisar de nuevo la esquina reforzada de la Andas. Mientras, don Hilario ordenaba velas usadas para guardarlas por tamaño, como si el mundo recobrara cierto sentido cuando las cosas vuelven a su lugar. Doña Carmen, en la banca lateral, dejó en el suelo la escoba de varas, no para descansar, sino para mirar.
Su patio, por primera vez en semanas, estaba vacío. Había decisiones por tomar. No eran grandes. Eran esas que cambian la hebra del tejido sin romperlo. La primera fue no bajar de inmediato la lámina antigua a la sacristía. Quedaría ese día cerca del altar, en el lateral, con las velas altas. La segunda fue pedir ayuda profesional para el restauro del óleo y del marco. Sin prisa y sin negligencia. La tercera fue aceptar que el nicho de madera lateral, un retablo modesto protegido por cristal nuevo, debía ser su casa. No para reemplazar a la imagen nueva, para acompañarla. Algunos dicen que, al anunciar que pediríamos asesoría de la capital, una mujer suspiró, como quien suelta una promesa vieja. Otros aseguran que nadie oyó anuncio alguno, y que las cosas se entendieron por cómo se dispusieron. Testigos aseguran que, en el atrio, un hombre de los Ramírez y uno de los Ortiz se acercaron a la mesa del atole en el mismo momento, y que, sin decir, pagaron una ronda para otros. Otros lo atribuyen a que traían cambio grande. No declaré reconciliación. No habría firmado ningún papel. Me bastó ver que, al regreso, el hombro que había cedido volvió a pedir carga y que el otro la dio. El resto, como toda paz verdadera en los pueblos, se cocinaría a fuego lento. Durante la misa el aire se mantuvo claro. No se apagaron velas. El humo del copal no hizo humo de incendio. La banda, afuera, se dio un respiro y dejó a la trompeta decir un canto breve cuando tocó. Dentro, nadie explicó los porqués. Se agradeció lo que había, con la sobriedad de un mantel lavado. Al mediodía la capilla se fue vaciando sin prisa. Quedaron los de siempre y los de nunca, acomodando flores, retirando cera, guardando listones, recogiendo milagritos que habían caído del borde. Lupita pasó a su cuartito de catecismos y sacó una libreta nueva. Anotó nombres de niños que habían aparecido esa mañana con curiosidad. No eran muchos. Bastaban. Esa tarde llegaron 2 hombres de un taller de restauración de San Luis Potosí. Miraron la lámina con respeto. Midiendo a ojo hablaron de limpieza superficial, consolidación, fijación del estrato de pintura, protección del reverso, cristal nuevo con separación. No prometieron brillos imposibles. Prometieron detener el avance de la carcoma, salvar lo salvable, conservar lo que cuenta. Acepté el presupuesto como se acepta una cirugía necesaria. Doña Carmen escuchó a un lado. No quiso opinar. Al salir amarró su rebozo con un gesto pequeño y dijo lo justo. Ella la cuidaría en su patio los días que hiciera falta antes de volver al taller. No pidió reconocimiento. Se despidió con los ojos. La Andas descansó en la sacristía como descansa un animal después de trabajar. Don Toño le pasó un trapo, no para limpiar, sino para agradecer. Agarraderas, cuñas, manta cruda, todo quedó guardado sin solemnidad, como quien sabe que se volverá a usar. Esa noche, el sueño regresó. La vereda de Huizaches ya no parecía un corredor. Se abría como una plaza pequeña. No vi a nadie, y aún así no estaba solo. El aire tenía un olor que no supe nombrar. No era campo, no era iglesia, no era pan. Era algo parecido a la luz cuando no necesita ventana. Al despertar, el cansancio no se quedó. No fue euforia. Fue una claridad lenta. Como cuando un vidrio deja de empañarse. Los días siguientes fueron la estela que queda detrás de un barco cuando ya no se oye el motor. La gente volvió a la capilla sin preguntarse por qué. No llenaron las bancas cada día, pero no se quedaron vacías. La caja de milagritos dejó de ser un cajón olvidado. De vez en cuando, un nuevo metal se añadía al borde del marco, sujeto con hilo fino, contando una historia que nadie leería en voz alta. El nicho lateral tomó forma en manos de don Toño.
Madera digna, líneas sobrias, cristal con separación suficiente para que la pintura no sufriera. Una base que distribuye el peso sin pedir esfuerzo a nadie. Un par de flores talladas en ángulo, casi invisibles. Un color que no imita el oro, pero muestra el cuidado. Los restauradores devolvieron la lámina 2 semanas después. No brillaba como el primer día. Tampoco estaba envejecida de manera falsa. Habían detenido lo que se comía la vida del óleo y lo habían limpiado sin despojarlo de su historia. El verde seguía siendo verde gastado. El oro seguía siendo un deseo de oro. Eso era exactamente lo que necesitábamos. La entronización en el nicho no fue ceremonia. Fue un acto de colocar algo en su casa. Velas altas a los lados. Un letrero pequeño. Lámina histórica. Restauración 1993. Acompañe con oración. No pedía nada. No ofrecía garantías. Solo señalaba un lugar. Algunos dicen que, la primera tarde, alguien sintió otra vez el mismo olor a rosas en el pasillo. Otros aseguran que fue el mismo jabón del zaguán azul de Doña Carmen. Testigos aseguran que una mujer dejó su rebozo sobre la banca y lloró sin ruido. Otros dicen que ese día había viento del río y que la arena entra a los ojos y hace lagrimear aunque uno no quiera. Acepté todas las versiones. No negué ninguna. No confirmé ninguna. El calendario cerró el año con sus pasos ordinarios. La carretera 57 siguió pasando con su promesa de lejos. Los jóvenes siguieron yendo y viniendo. Nada cambió del todo. Algo sí. En enero, los Ramírez y los Ortiz se cruzaron en el atrio sin variar el paso. No se buscaron. No se evitaron. Algunos dicen que coincidieron al cambiar una veladora alta. Otros aseguran que fue casualidad. Testigos aseguran que, al salir, uno sostuvo un momento el portón para que el otro pasara. No hubo fotos. No hizo falta. Lupita continuó con su libreta de nombres. Los niños, más atentos a los olores que a las palabras, aprendieron otra vez a oler el copal sin toser. La caja de milagritos se abrió y se cerró con una naturalidad de cajón de pan en cocina vieja. Don Hilario corrigió bancas 1 milímetro a la izquierda y otro a la derecha, hasta que el mundo, para él, volvió a estar alineado. Doña Carmen regresó a barrer su patio con la misma obstinación de siempre, ahora con la mesa vacía. Yo no cambié de sotana ni de tono. Cambié de sitio interior. La novedad dejó de ser mi refugio. La memoria dejó de ser un peso. La capilla, niña y vieja a la vez, aprendió a respirar con 2 pulmones. Santa María del Río, con sus rebozos tendidos en las azoteas como ríos en reposo, siguió siendo el mismo pueblo cansado y luminoso. Los mezquites sostuvieron el cielo de siempre. El río, aunque no se mire, avanzó. Si alguien me preguntara por un milagro, no tendría una afirmación que ofrecer. Podría decir que algunos dicen haber sentido un olor a rosas en días sin jardín, que testigos aseguran haber visto una lágrima que no era cera, que otros, con la misma fe, señalan la luz, la corriente, la emoción, la casualidad. Podría contar que una esquina pesada pesó menos cuando 2 apellidos dejaron de empujarse. Podría aceptar que la lámina vieja en su pobreza nos enseñó un modo de volver. No concluyo. Los pueblos no se cierran como un libro. Quedan abiertos, como se deja abierta una ventana cuando todavía huele a lluvia. La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio de El Carrizal no se volvió grande. Se volvió suficiente. La imagen nueva da la nitidez que muchos ojos necesitan. La vieja regala la pertenencia que no se fabrica. Entre ambas el pueblo se reconoce. Y yo, que me cansé demasiado pronto, aprendí tarde que ordenar no siempre es mandar y que a veces lo más hondo es dejar lugar.
No añadiré certezas. Dejaré, como dejo las velas, que cada quien mire su luz. Que cada quien nombre lo que vio sin miedo a equivocarse. Si algún día me vuelven los sueños, ojalá la vereda de Huizaches me reciba como recibe la sombra que no estorba. Bastará con oír pasos que van. Bastará con oler pan temprano. Bastará con una campana que no se queja, que respira. El resto lo sabrá el río.